muchísimas gracias, de verdad. Yo le tengo mucho cariño a ustedes, a la iglesia. Recuerdo cuando recién llegamos a Suiza, estuve también con ustedes, estuve con los jóvenes, hicimos un campamento de jóvenes, echamos la casa por la ventana, recuerdo, algunos estaban asustados, y tuvimos un campamento muy especial. Estoy hoy día con mi esposa Stephanie, ella está acá de Suiza, y nuestro hijo menor, Jaron, estamos acá junto a nosotros, es el menor, claro. Así que sí, y dos amigas también que nos han acompañado hace años, por supuesto, que están ahí Vanessa y Marjorie. Hey, así que, y conozco algunas caritas de ustedes, yo les recuerdo de verdad con mucho cariño, y de vez en cuando nos juntamos con el pastor Carl y nos ponemos ahí a conversar. Hemos tenido tiempos muy buenos, especialmente en algunos tiempos muy importantes para mí en mi tiempo acá en Suiza. Hemos tenido tiempo con el pastor Karl Hartmayer de poder conversar y todo. Así que él está ahora, me imagino que está en Perú, ¿no? O en algún lugar del mundo. Ok. En algún lugar del mundo le mandamos un abrazo a él y a su familia. Muy bien. Quisiera leer, hoy día quisiera meditar un poco acerca del libro de Corintios, compartirles un pequeño pensamiento de algunos textos bíblicos. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Entonces vamos a conversar un poco sobre esto hoy día. Y dice el apóstol Pablo allí: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el texto central que hoy día vamos a revisar. Y quiero primero, antes de ir a lo que dice el texto, mostrarles un pequeño panorama, de acuerdo a algunos estudios bíblicos que se han hecho ya, un panorama de la primera carta a los Corintios. Prácticamente se divide en 5 partes, es una corrección que el apóstol Pablo está haciendo a una iglesia que él mismo plantó. En el capítulo 18 del libro de los Hechos uno puede leer allí cómo Pablo llegó a Corinto, comenzó a predicar en las sinagogas, estuvo allí con Aquila, Priscila, trabajaban juntos haciendo tiendas o carpas, y estuvo allí en esa ciudad alrededor de 1 año y medio. Le tomó 1 año y medio plantar esta iglesia allí, y luego de eso él siguió con su ministerio en otras naciones. Y la carta a los Corintios, entonces, la primera carta a los Corintios está dividida más o menos en 5 partes, que son correcciones que el apóstol está trayendo. Primero, la primera parte tiene que ver con las divisiones que se habían dado en la iglesia, porque algunos se sentían más atraídos a ciertos apóstoles, a ciertos líderes, estaban un poco fanatizados. Eso es algo que sucede a menudo en la iglesia, en cada generación, que las iglesias comienzan como a volverse un poco fanáticos de ciertos personajes, de una persona que tiene mucho carisma, o de una persona que grita más fuerte, o que hace algo que su performance a veces es muy llamativo. Y la iglesia, el ser humano, tiene la tendencia a que sus ojos se vayan embelesados por ese brillo que a veces algunas personas pueden proyectar. Y Pablo está corrigiendo a la iglesia porque allí hubo divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo; otros decían, yo soy de Apolos; yo soy de Cefas; yo soy de Pedro. Otros dicen, muy espirituales, yo soy de Cristo. Y Pablo viene a corregir. Y en esa parte, en los primeros capítulos, Pablo de hecho está corrigiendo a la iglesia de los Corintios porque sus ojos se han enfocado demasiado en ciertos líderes, llegando a dividirse entre ellos.
Había también problemas de integridad sexual propia del contexto que había en la ciudad de los Corintios. En esta ciudad, era una ciudad muy cosmopolita, que estaba llena de comercio y venían de todas partes. Era un lugar donde convergían muchas autoridades también y las personas pasaban por allí, por lo tanto era una ciudad con mucha vida, pero al mismo tiempo también con mucha inmoralidad. Había muchos templos en Corinto, habían bastantes templos y había el tema sexual estaba muy vinculado a la parte religiosa, a los paganos. Entonces, la iglesia que estaba en Corinto estaba expuesta a todo esto y de pronto aquellas cosas entraron a la iglesia y el apóstol Pablo necesita corregir también a la iglesia por estos temas. Otro de los temas que habla la carta tiene que ver con las dudas que había sobre si se puede comer carne sacrificada a los ídolos o no. Era una duda propia también de esos tiempos, por todos los templos paganos que sacrificaban animales y que esas carnicerías que de los templos vendían la carne a las personas de la ciudad. Entonces los cristianos cuando compraban, obviamente tenían a veces esa duda, ¿se puede comer esa carne? ¿No se puede comer? Si quieres saber la respuesta, la próxima vez que me invite conversamos al respecto, si no me voy a demorar mucho ahí. Pero habían dudas sobre eso, entonces el apóstol Pablo viene a corregir y a aclarar el asunto. También había un problema en el desarrollo, cómo se desarrollaban las reuniones. Habían algunos excesos. El tema de los dones estaba muy presente, pero como los corintios se dejaban llevar por lo externo, más o menos vemos en la carta, de estos grandes hombres también, ellos de alguna manera se dejaban impresionar demasiado. Entonces también querían de alguna forma proyectar algo de ellos mismos, y allí viene el tema de los dones. Entonces de pronto hablaban mucho o muy fuerte en la congregación en lenguas. Por ejemplo, si había alguien predicando, de pronto podía a lo mejor alguien levantarse, interrumpir, y todo un desorden que se produjo por causa del ego de algunos hermanos en la iglesia que permitían o que usaban incluso los dones, los oficios en este asunto. Y Pablo viene a corregir y a decir que Dios es un Dios de paz, no es un Dios de caos, y comienza a decirle a los que enseñan o a los que profetizan o a los que hablaban, cada persona debe controlarse, y trae orden al culto, orden a la iglesia de cómo deben desarrollarse sus reuniones. También es otro tema muy importante, muy interesante de analizar. Una de las cosas que más admiro de vuestro pastor es su amor por las Escrituras. Él ama las Escrituras, enseña las Escrituras, es expositivo generalmente en sus mensajes, él se consume ahí. Karl Hartmayer siempre me ha impactado y siempre me ha bendecido mucho ese amor que él tiene por las Escrituras. Por lo tanto, estoy seguro que en alguna parte de su historia han estudiado Primera de Corintios ustedes y han ido ahí profundo también con Karl Hartmayer, seguro que lo han hecho. Y finalmente, la relevancia absoluta que tiene la resurrección de Cristo. Así termina más o menos en esa dirección la carta a los Corintios, en esta relevancia de la resurrección de Cristo. Había personas en aquellos tiempos que ya estaban cuestionando el tema de la resurrección y Pablo viene a corregir también eso. Entonces, estos son más o menos las 5 partes, las 5 divisiones en un panorama que podemos hacer de la primera carta a los Corintios. Volvamos al texto central entonces, hermanos. Cuando fui a vosotros, dice Pablo, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y luego dice, estuve entre vosotros con debilidad, con temor, con mucho temblor. Y mis palabras, la predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este tema que comienza el apóstol Pablo a desarrollar en el primer y en el segundo capítulo de esta carta, tiene mucho que ver de nuevo con esta apariencia, con esta proyección que de pronto algunas personas podían dar o tener, porque como vienen de la cultura griega, están bajo el Imperio Romano, pero todo esto de la cultura griega, todo esto de la filosofía, todo esto del conocimiento, de la sabiduría, todas las personas que creían ser sabias,
allá afuera de la iglesia estaban todos estos filósofos que de pronto se paraban en un lugar a reflexionar y hablar, y venían otros y discutían. Entonces todo esto también de alguna manera comenzó a meterse dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia ya obviamente era con un sentido, un mensaje cristiano, era con palabras más sagradas, más bonitas, más lindas, pero aún así persistía a veces ese problema de la expresión externa que ocupaba un lugar demasiado importante en el corazón de las personas. Y Pablo viene a corregir algo aquí que es sumamente importante. Pablo mismo se presenta como alguien que está no hablando con palabras persuasivas ni extremadamente difíciles de entender. Y por favor quiero desde ya aclarar que el apóstol Pablo el apóstol Pablo no es alguien que aquí está diciendo que no haya que estudiar o que no haya que conocer teología. Todo lo contrario, el apóstol Pablo es el teólogo más grande que tenemos en el Nuevo Testamento. Ha escrito 13, 14 cartas. Si tú lees el libro de Romanos, la profundidad de la teología que él allí vierte en sus escritos en el libro de Romanos es tremenda. Toda esta relación entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Abraham, la justicia la justicia que viene por la fe, por el creer, todo ese desarrollo teológico es profundo, muy, muy profundo. Tienes Romanos, tienes Efesios, la relación entre los judíos y los gentiles en Cristo, un nuevo hombre. Toda esa profundidad, lees los Gálatas, por ejemplo, también. Y así, Pablo es un teólogo, es uno de los más grandes teólogos que la iglesia ha tenido en toda su historia. Por lo tanto, a pesar de aquello, el apóstol Pablo lo que está intentando decir aquí no es que eso sea malo, todo lo contrario. Él se preparó, él siguió profundizando, siguió enseñando su relación con Cristo, sus experiencias con el Espíritu Santo, que incluso lo llevaron a ver cosas celestiales, según dice él, en sus propias palabras, que dice que él fue llevado, no sabe si en este cuerpo o sin este cuerpo, pero él recibió revelaciones tremendas. Él aún así viene a enseñarle un principio muy importante a la iglesia y que tiene que ver con esto, en no confundir, en no poner como una prioridad esa apariencia de hablar con palabras súper tremendas, de hablar con palabras que me hagan ver súper sabio y que los demás digan, wow, mira cuánto sabe este pastor, mira todo lo que él maneja. Pablo está diciendo, no, la predicación del evangelio no tiene que ver con las apariencias ni con la promoción de mi propio ego para ser conocido, para ser alguien, para ser de alguna manera aplaudido, etc. Pablo está comenzando a remecer a la iglesia para llevarlos a entender de qué se trata realmente el evangelio. Insisto, es muy importante. Pablo no está aquí diciendo, como algunos podrían alguna vez entender de estas palabras, Pablo no está diciendo que no haya que estudiar, que no haya que prepararse. Todo lo contrario. Amamos la teología, amamos el estudio de las Escrituras. Pablo mismo es el que enseña, el que va muy profundo, como acabo de decir. Por lo tanto, él no está diciendo aquello. Está apuntando a entender que aquellas cosas externas, que incluso el conocimiento puede transformarse a veces en algo que reemplaza el mensaje central del Evangelio, que es la cruz de Cristo, que es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por lo tanto, sí hay que estudiar, sí hay que prepararnos, sí hay que ir lo más profundo que podamos en las Escrituras, pero no podemos perder el norte, perder el enfoque y olvidarnos que el centro del mensaje del Evangelio es Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. Y de eso vamos a hablar un poco. Porque a veces, en cuanto a la predicación, a veces tenemos los pastores o aquellos que predican, tenemos a veces la tentación de precisamente proyectar algo a la audiencia y que tiene que ver más con nuestras necesidades de seres humanos, con nuestro ego, etc. Yo escribí una vez unas palabras con ayuda de la inteligencia artificial que más o menos explicaran esto. Y dije lo siguiente:
Los predicadores que, imbuidos de propensiones filosóficas y teológicas, optan por verter sus reflexiones, deben estar conscientes de la heterogeneidad cognitiva y sensibilidad lingüística de su audiencia. Es imperativo que adecúen sus alocuciones con miras a una mayor accesibilidad, sin menoscabo de la profundidad intelectual inherente a sus análisis. Es plausible que al llevar a cabo esta adaptación, sus proposiciones y enunciados reverberen con mayor impacto entre sus escuchantes, facultando el proceso de internalización definitiva y concreta de sus cátedras, abogando por una asimilación íntegra y perdurable, lo cual asumo es el propósito final de ellos. Nadie entendió nada, ¿cierto? Ese es el propósito. Ese es el propósito de este decreto. Yo le pedí a la inteligencia artificial y dije, ayúdame a decir algo con palabras tan complicadas, pero que al usar esas palabras complicadas, lo que yo estoy diciendo es que hablemos con simpleza. Y eso es lo que este mensaje que les acabo de leer está diciendo eso, que hay que sacudir y soltar todas estas palabras que a veces pueden ser muy llamativas, cuando tienen que ver más con nuestro ego, ¿cierto? Cuando tienen que ver más con lo que yo quiero proyectar como predicador en este caso. Y el apóstol Pablo, creo, más o menos está yendo en esta dirección. Si yo, no sé, comenzar aquí a hablar de supralapsarianismo, por ejemplo, o infralapsarianismo, no sé si alguien conoce el concepto aquí, son conceptos propios de la soteriología, estudios de teología y todo aquello, calvinismo, arminianismo, en esa dirección. Entonces, no hay nada de malo en estudiarlo, no hay nada de malo en profundizarlo, no hay nada de malo en conocerlo. A mí me apasiona, a mí me encanta mucho esto. De hecho, estuvimos hablando con el pastor una vez, y no sé si lo vamos a concretar en algún momento, con el pastor Carl, pero en algún momento me gustaría venir a hablar de escatología y quisiéramos un seminario de escatología. Me gusta muchísimo la escatología, el libro Apocalipsis y las posturas escatológicas de la historia a través de la iglesia. Toda esa profundidad me encanta, estoy dispuesto a conversarla y a estudiarla. Y ojalá en algún momento lo podamos concretar. Pero lo que vemos al apóstol Pablo aquí, es decir, sí está bien, en realidad está bien profundizar, está bien estudiar, está bien conocer esto, pero los corintios de alguna manera se estaban dejando llevar por lo externo. Y aquí es donde él viene a corregir a la iglesia de los corintios. El erudito Gordon Fee escribió lo siguiente en su comentario bíblico de esta carta. Y dijo: los que buscan la sabiduría podrán dar la impresión de estar metidos en un asunto muy noble. En realidad están involucrados en diversas formas de competencia jactanciosa y por lo tanto divisiva, en torno de la excelencia en el habla, en la retórica o en la profundidad. Gordon Fee dice, llenos de sonidos y de furor, pero sin ningún significado. Entonces, este comentario acerca de esta carta de Pablo que escribe Gordon Fee va en esa misma dirección también. La importancia de que debemos prepararnos, debemos estudiar, pero no debemos perder el norte, el centro del Evangelio, que es Jesucristo y este crucificado. Entonces, el versículo 2, el apóstol Pablo dice, no me propuse saber entre vosotros nada, excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo para nosotros? ¿Qué nos está diciendo el apóstol a nosotros hoy día y a los hermanos en aquellos tiempos? ¿Qué quiere realmente decir? No me propuse saber nada más que a Cristo y a este Cristo crucificado. Yo me pregunto, y me he preguntado a mí mismo, y me hago la pregunta acerca de la iglesia en general, ¿cuánto realmente entendemos la cruz, la historia de la cruz? ¿Cuánto realmente entendemos lo que significó la cruz de Cristo? Que Cristo fue al Calvario y murió en aquella cruz. ¿Cuánto realmente alcanzamos a captar de aquello? Puede ser, en algunos casos, una historia como las que nos contaron en la escuelita dominical cuando éramos niños y nos quedamos con esa historia y sabemos o pensamos que sabemos qué fue lo que sucedió en la cruz solamente. Y creo que lo que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia de los Corintios es a decir, es necesaria una revelación de lo que realmente sucedió en la cruz.
una revelación de lo que significa Cristo crucificado. Y Pablo comienza en estas palabras a vincular esto con debilidad. Él dice, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que el apóstol Pablo está comenzando a llevar a la iglesia, a los corintios, es a decir, en la cruz, Cristo fue crucificado y tú ves en esa cruz debilidad. ¿Debilidad en qué sentido? No que Dios sea débil o que Cristo Jesús sea débil, sino que Él mismo, en amor y por amor a nosotros, se hizo a sí mismo, se humilló a sí mismo, como dice el mismo apóstol Pablo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Asumió una postura de debilidad por amor a nosotros. Y esa imagen de la postura de debilidad, esa actitud de ser crucificado en debilidad, es completamente contraria a esta otra imagen que los corintios estaban buscando, que tiene que ver con el ego, con la promoción, con el ser conocido, con el ser considerado una persona, wow, cuánto sabe, qué tan sabio es, mira cómo predica, mira cómo enseña, mira las cosas que suceden cuando él habla o cuando ella habla. Mira, toda esa imagen, ese performance es contrario a la imagen de la cruz, y es hacia allá donde el apóstol Pablo está llevando a la iglesia a entender que ese es nuestro enfoque, es la cruz de Cristo. No es buscar mi propio bienestar, mis propios sueños, mi propia posición, hacerme conocido, sino que mirar la manera como Cristo murió en la cruz, que se despojó a sí mismo, renunció a la gloria que tenía, renunció, la dejó a un lado, vino a la tierra y fue hasta esa cruz en humillación y en debilidad. No me propuse saber entre vosotros nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Yo quiero pedirte que reflexionemos un poco en estas palabras, por favor, todavía. Las he leído como 4 veces, pero quiero rogarte que me tengas paciencia y podamos reflexionar todavía en estas palabras. No me propuse saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuánto entendemos realmente lo de la cruz, lo que sucedió en la cruz? ¿Cuánto entendemos realmente lo que significó para Jesús ir a la cruz del Calvario? Cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní, él oró al Padre y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y dice la descripción de ese contexto, de ese momento, que él sudaba gotas como de sangre. Estaba bajo una presión, bajo una aflicción enorme. Quiero que sepas algo, quiero decirte algo. Para Jesús no fue fácil ir a la cruz del Calvario. No fue algo en lo cual él iba simplemente a saber, ya, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, tengo naturaleza divina, soy uno con el Padre, por lo tanto estas cosas a mí no me duelen, a mí no me dañan. Para Jesús no fue fácil ir a la cruz. Y no solamente en el aspecto físico, sino muchísimo más en el aspecto espiritual de lo que significa cargar los pecados de la humanidad y traerlos delante de un Dios que es santo y que es justo y que no tolera la maldad y que no tolera el pecado y que no tomará por inocente al culpable. Jesús toma nuestros pecados. Imagínate, en esta sala vemos ¿cuánto? 2, 6, 20, 30 personas. Si echáramos en una bolsa aquí los pecados de todos nosotros, las cosas más oscuras que hayan sucedido en tu vida, las cosas más terribles, que ni siquiera a lo mejor debo dar más detalles, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros conoce nuestras vidas. Y Cristo toma esa basura y la echa encima de sí, y no tenía que hacerlo, pero la toma y va hasta la cruz.
Y no solo es el dolor físico que Él ha de enfrentar, sino que es el Dios santo al cual Él debe enfrentar. Ese Dios santo que castiga el pecado y que hizo caer juicio sobre Jesús en la cruz. A veces nos cuesta entender por qué Jesús citó el Salmo donde cuando Jesús habla en arameo, estando en la cruz, y Él dice, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Nos cuesta entender a veces esa palabra. Pero cuánto necesitamos esta revelación de la cual el apóstol Pablo está hablando, de este Jesucristo crucificado, que en la cruz Él tuvo que sufrir este abandono. Esta justicia de Dios que cayó sobre Él significaba este abandono. Es decir, Jesús recibió el castigo absolutamente de nuestros pecados sobre Él. Y no solo de nosotros, sino de toda la humanidad. Por lo tanto, fue crucificado en debilidad. Fue crucificado de esa manera. Gloria a Dios que Él no se quedó allí. Una vez que pagó el precio, conocemos el resto de la historia, también resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y no regresa en esa imagen de debilidad. Vino como un cordero, pero regresa como león. Pero era necesario que Él viniera como cordero y asumiera esa postura de debilidad. Y Pablo está llevando a la iglesia a poner sus ojos en ese Cristo y a decir, hey, no se trata tanto de tu propia promoción, no se trata de nuestro propio ego, no se trata de mis propios sueños, de mi propio bienestar, no, es la actitud de Cristo, de ese Cordero de Dios que fue llevado al matadero y cuando fue llevado no abrió su boca. Esa es la mirada que Pablo les está llevando a tener a los corintios. Les está diciendo de esta manera. Y se pone a sí mismo como ejemplo y les dice, y yo mismo como apóstol, cuando estuve entre vosotros, no fui con esta imagen de autosuficiencia, esta imagen de que me lo sé todo, aún siendo apóstol, aún siendo un ungido de Dios para predicar el Evangelio. Él dice, yo estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y es probable que esto tenga que ver con alguna enfermedad física o algo por el estilo también. Pero Él estuvo en debilidad entre la iglesia cuando fue a predicar. Y Él hace este contraste que no fue con palabras persuasivas de sabiduría, no necesitaba proyectar o impresionar a nadie, sino que en esa debilidad Él pudo manifestar la demostración del Espíritu y de poder. Piensen en esto último, por favor, de esta slide, de esta imagen. Versículo 4 y 5. Como Pablo, después de hacer este contraste, dice que por el entender esa debilidad, por el entender esa dependencia de Dios, esa dependencia del Espíritu Santo de Dios, entonces allí hay demostración del Espíritu y de poder. Allí hay demostración del poder de Dios. Cuando entendemos y cuando vivimos de esta manera, con esta actitud, tal cual como el apóstol Pablo lo está diciendo, podemos experimentar el poder de Dios. Vamos a 1 Corintios 1, 18 al 24 brevemente para mirar. En el mismo libro, pero en el primer capítulo, el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vuelvo a hacer esa pregunta retórica: ¿cuánto entiendo o cuánto entendemos realmente del sacrificio de Cristo y de la cruz de Cristo? ¿Cuán necesaria es una revelación de lo que realmente sucedió en la cruz y de lo que significó para Jesucristo ir a esa cruz? Hace muchos años, cuando recién me convertí al Señor, hace, 34 años atrás, tenía 14 años y recuerdo haber tenido un sueño. Soñé que por alguna razón en ese sueño a todos nos tenían que poner una inyección y matarnos y sacarnos de... Era simplemente una inyección que iba a hacer que todos los que recibían la inyección morían. Y recuerdo que íbamos a un estadio donde estaba lleno de personas de mi ciudad y todos estábamos esperando para que nos pusieran esa inyección. Pero el sueño era tan real que yo estaba seguro que yo iba a morir en ese sueño, pero mis emociones y mis sentimientos eran muy, muy reales. Y el saber que yo iba a morir era una emoción muy extraña, el saber realmente lo que eso significaba, el estar seguro de que iba a morir. Y recuerdo que en ese sueño, de pronto yo miraba hacia un lado y veía a Jesús, y veía sus ojos, y desperté justo en ese mismo momento. Desperté justo en ese preciso momento y después de eso lloré y comencé a estudiar y a leer las Escrituras, más con respecto a esto también de la muerte, del sacrificio de Cristo, porque Jesús sabía que iba a morir. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo mismo pongo mi vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús, cuando toma esta decisión de poner su vida, Él sabe lo que eso significa. ¿Cuánto realmente entendemos nosotros de aquella muerte, de aquel sacrificio en la cruz? Y Pablo está llevando a la iglesia, está dándole a la iglesia una especie de shock, de decir, no es con respecto a la apariencia, no tiene que ver con la cantidad de palabras de sabiduría humana o sabiduría teológica o sabiduría del instituto bíblico o sabiduría de esto o de aquello. No tiene que ver con la apariencia, no tiene que ver con el performance, tiene que ver con Cristo y Cristo crucificado. Entender, tener una revelación del precio que realmente pagó Cristo en la cruz. Y allí comienza el Evangelio. Entender que fue por mí, que fue por mis pecados que cargó el precio de mi maldad en aquella cruz. Dejo este espacio en silencio simplemente con el propósito de que podamos meditar y reflexionar un poco de esto. Y ahora te hago la pregunta directamente a ti. Es una pregunta retórica, no necesitas contestarla. Es una pregunta retórica, pero es para ti hoy día. ¿Cuánto entiendes? ¿Cuánto entendemos y cuánto entiendes lo que significó la cruz, a Cristo crucificado? Tanto así que Pablo dijo, mira, todas estas otras cosas externas o de apariencia no tienen valor. Es conocer a Cristo, conocer al Cristo que fue crucificado.
En Filipenses incluso, no lo vamos a leer, pero en Filipenses incluso el apóstol Pablo dice, y todas esas cosas que para mí eran ganancia, y que tienen que ver de nuevo con la apariencia, con los títulos, con las cosas que se han logrado humanamente, todo aquello que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, como basura, como estiércol, por amor de Cristo. Y él dice, quiero conocer el poder de su resurrección, quiero conocer la participación de sus padecimientos, quiero conocer a ese Cristo que fue crucificado, quiero conocer lo que quiere decir que esas llagas en su cuerpo, esos golpes, el sufrimiento, la humillación, la vergüenza pública, las palabras de condenación que fueron proferidas en contra de él, esa sensación de Cristo de estar allí frente a todos estos enemigos que el salmista define como perros o como toros que están bravos, que quieren destruir, esa sensación de ser allí y además de ser abandonado por sus amigos, de ser abandonado por los apóstoles, de ser abandonado por todos los que estaban cerca y estar allí solo en esa cruz, enfrentando a toda esta gente que lo odia, enfrentando al diablo mismo en esa cruz. Entender lo que eso significa. Pablo está diciendo, quiero entender lo que es llegando a participar en sus padecimientos. Y cuando veo esa cruz, en otras palabras, Pablo está diciendo, cuando veo lo que sucedió realmente en esa cruz, entonces todo lo demás pierde valor. Todo lo demás. ¿Para qué necesito títulos? ¿Para qué necesito aplausos? ¿Para qué necesito fama? ¿Para qué necesito ser conocido? ¿Para qué necesito caerle bien a las personas? ¿Para qué? Si tengo a ese Cristo que pagó ese tremendo precio en la cruz del Calvario. Todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quiero conocerle a Él, quiero conocer el poder de su resurrección y llegar a participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y el apóstol Pablo está llamando a la iglesia a esto. Y aquí, hermanos, hay un tremendo misterio. Aquí, hermanos, hay un tremendo misterio, entender el sacrificio, el precio que Cristo pagó, entender sus llagas, el dolor que Cristo padeció. Antes de que cualquiera pueda malinterpretarme aquí, hago una aclaración teológica. En ningún caso esto tiene que ver con la salvación, en ningún caso. Cristo es el único que pagó el precio por nosotros y nosotros no participamos en aquello. Él pagó el precio. Pero lo que el apóstol está llevando a la iglesia es a entender que hay una profundidad en aquella revelación del Cristo crucificado. Ese Cristo que renunció a todo por amor a nosotros. Que no fue fácil. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo al final, y aquí ya estoy acercándome a terminar con estos pensamientos. Lo que el apóstol está llevando al final, y cuando leemos recién aquí en Hebreos 5, del 7 al 9. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo que el apóstol está llevándonos a entender también es que nosotros debemos también caminar por esas mismas huellas, por esas mismas pisadas que caminó Jesucristo. Que también hay momentos, y no necesariamente tiene que ser toda tu vida, pero hay momentos donde debemos experimentar esa debilidad, donde debemos experimentar esa dependencia y esa soledad incluso de estar en medio del desierto y entender lo que significa atravesar ese lugar. Ese lugar donde hay fracaso, donde las cosas no salieron bien, donde los sueños no se cumplieron, donde los recursos no alcanzaron, donde pareciera que solo hay muros alrededor y no hay puertas alrededor, ese lugar donde necesitas que Dios se aparezca porque es el único que puede realmente sacarte de ese momento. Esa dependencia, esa debilidad. Y en medio de esa debilidad podemos encontrarnos con este Cristo que ha sido crucificado. Por eso el apóstol Pablo decía que tenía las marcas de Cristo en su propio cuerpo por los sufrimientos que él enfrentaba. Y hermanos, vuelvo a hacer la aclaración, no estoy insinuando que tengamos que vivir una vida siempre de sufrimiento,
de lástima y de aquello. Lo que sí estoy diciendo y que el apóstol Pablo nos está enseñando en la primera carta a los Corintios es la relevancia, la importancia de entender que el mensaje del Evangelio está centrado en Cristo y este Cristo crucificado y como ejemplo para nosotros, para que más allá de nuestro propio ego, más allá de nuestros propios intereses, más allá de nuestro propio éxito, busquemos ser como Cristo, negándonos a nosotros mismos, caminando en esa debilidad, renunciando a lo externo, al performance, al aplauso. Y por eso en Romanos 8:18 finalmente el apóstol Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Tomemos unos minutos, por favor, para orar y para meditar en esto. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender, a mirar, a discernir las palabras del apóstol Pablo a los Corintios hoy día. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a orar, a discernir. Y escúcheme esto, por favor, con sus ojitos cerrados allí donde está. En el caso de los Corintios, era la atracción por la sabiduría, por la imponencia, la imagen, lo externo. Ese era el caso de los Corintios y Pablo los está llevando a mirar a la cruz de Cristo y a entender que no se trata de aquello, sino de la cruz. Pero a lo mejor usted piensa, sí, pero a mí no me interesa mucho eso, tampoco me veo allá adelante predicando, tampoco. Bueno, en el caso de los Corintios era aquello, pero en nuestros casos hay otras cosas que ocupan ese mismo lugar muchas veces. Todos los que estamos aquí soñamos con que se cumplan nuestros propios sueños, nuestros propios intereses. Todos los que estamos aquí tenemos y batallamos una lucha diaria entre Dios y nosotros, entre la lucha de lo que Dios quiere hacer y lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo tienen que hacerse las cosas? ¿Cuáles son los resultados que esperamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué significa, siguiendo con nuestros ojitos cerrados, por favor, qué significa entonces la cruz para ti y para mí en este momento? Significa renuncia. Significa nuestra renuncia. Nuestra renuncia a gobernar nuestras propias vidas, nuestra renuncia a construir nuestro propio reino, nuestra renuncia a que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan y permitir que Él sea el único Señor de nuestras vidas. Hacia allá está llevando Pablo a la iglesia de los Corintios, al Evangelio, al centro del Evangelio. Es la cruz de Cristo, es renuncia, es renunciar a nosotros y declararnos en completa y absoluta dependencia de nuestro Dios. Y yo te invito a que puedas tener con tus propias palabras ese momento con Dios y esa oración con Dios. Y si es difícil renunciar, decir: Señor, para mí es difícil renunciar en mi vida a cosas. Te pido ayuda, Señor, ayúdame, enséñame a renunciar. Enséñame, Señor, a renunciar. Me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Cristo, Jesús y a Jesús crucificado, dice el apóstol Pablo.
aun cuando esto signifique estar en debilidad, en temor, en temblor, aunque a veces esto signifique pasar por escasez, por enfermedad, por sufrimiento, por pérdida, conocer a Cristo crucificado, a Cristo crucificado. Señor, hoy día nos disponemos delante de ti y queremos renunciar, Señor. Queremos hacer este compromiso nuevo de renuncia a nuestro propio reino, renuncia a nuestro autogobierno y permitir y pedirte, Señor, que tú reines, que tú gobiernes nuestras vidas, que tú seas el Kyrios, el Señor, el dueño. Señor, que tú decides nuestro futuro, nuestros pasos. Señor, te entregamos nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, nuestros recursos, lo que nos queda de salud para los años que vienen. Señor, lo rendimos delante de ti. Úsalo para ti, para tu gloria, para tu reino, para tu propósito, para tu plan, Señor. Señor, úsalo. Y Señor, líbranos de una mentalidad de consumista, del consumidor, que viene a buscar o a recibir algo, que viene por los panes y por los peces simplemente. Señor, líbranos y enséñanos a tener la actitud de Cristo, esa actitud de Cristo, de renuncia, de negación, de darlo todo por tu reino, por tu evangelio, por tu obra, por tu iglesia, Señor. Oro que levantes a jóvenes y señoritas y a estos niños y a los adultos que están en este lugar, que los levantes con ese carácter de Cristo, dispuestos a darlo todo por ti, Señor. Y finalmente, gracias por morir en aquella cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia, tu sangre nos ha purificado, nos ha hecho santos. Y nos santificas por la obra de tu Espíritu, Señor, en nosotros. Gracias porque en esa cruz lo hiciste posible. Gracias porque en esa cruz no solamente perdonaste nuestros pecados, borraste nuestros pecados, sino que también pisoteaste al enemigo. Gracias, Señor, porque en esa cruz también pisoteaste al enemigo. Despojando, dice tu palabra, despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor, porque también hiciste aquello. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. No me propuse, o mejor dicho en las palabras de Pablo, me propuse no saber ninguna otra cosa, nada más que a Jesús, Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias.